Bueno, pues nada, estamos a diciembre de 2025 y nada, para mí es una oportunidad de entrevistar a Ed Antoja, que por cierto el nombre de Ed es bastante desconocido. Bueno, es Eduardo. Perdón. Pero es Edu, Eduardo, es Es una una abreviatura. Ya. Director del cortometraje Donde se quejan los pinos. Bueno, bienvenido Muchas gracias. y gracias por esta oportunidad. No, a vosotros, a ti. En un verano en el que volvimos a hablar de incendios como si fuera una decisión humana, quiero decir, inevitable, ¿verdad? Este cortometraje nos recuerda que casi siempre esa decisión humana está detrás del fuego. A mi entender, el corto llega a ese lugar incómodo donde el incendio deja de ser un accidente y empieza a ser relato. Entonces, antes de nada, felicitarte también a ti y a todo el equipo por la preselección a los Premios Goya 2026. Muchas gracias. Sí, a ver, estamos en invierno, parece que quede muy lejos, casi ya nos hemos olvidado, pero el verano pasado fue un verano terrible. España fue el país que más ardió de toda Europa. Y no, bueno, nosotros estábamos en plena distribución del cortometraje, pero este cortometraje, la idea surge mucho antes, porque eso pasa casi cada verano. Y cuando nos enteramos de que en realidad más del 50% de los incendios están causados por el hombre, bueno, más del 80% están causados por el hombre, más del 50% son intencionados. Yo he estado mirando y me salían, ¿qué te digo yo? Casi un 99%. Sí, cada año aumenta. Y bueno, nos enteramos eso, que muchas veces las causas, pues hay de todo. Hay negocio del fuego, que quiere decir negocio de la reforestación, o sea, desvío de subvenciones. Hay temas también, es verdad que hay poco de reurbanización, de quema para reurbanizar, pero también hay. Y luego hay mucho tema también de venganzas, de resquicios entre vecinos, etcétera, ¿no? Y claro, todas estas situaciones responden a lo mismo, a no poner el medio ambiente, la naturaleza, el bosque en primer plano. Como nos olvidamos de que somos naturaleza y de que necesitamos de la naturaleza para vivir. Sí, lo que acabas de plantear es lo que el guión de la película, del corto se deduce. Yo he visto eso, que te interesaba contar el incendio como un crimen moral y policial. Y te digo crimen porque viendo el corto tengo la sensación de estar ante una especie de true crime rural, donde el crimen no siempre tiene un culpable visible, ¿verdad? Pero sí siempre muchas complicidades. Sí. Entonces, evidentemente, está ahí en los medios de comunicación, pero ¿cómo, utilizando el tema del fuego, cómo prendió la chispa para este guión y tu dirección? Bueno, nosotros estábamos desarrollando un largometraje, estamos de hecho desarrollando un largometraje que estamos en fase de financiación, que ya partía de esta idea, que es un guión mío coescrito con otro guionista y que surgió de yo pasar una temporada en el Ampurdá, una zona rural de Cataluña, y ver cómo el paisaje se había transformado mucho respecto a cuando yo era pequeño, ver cómo montes estaban cada vez más urbanizados, cómo había cada vez más asfalto, cómo estábamos como perdiendo la experiencia ecológica. Yo creo que afortunadamente hablamos bastante de cambio climático y de contaminación, pero hablamos todavía poco de experiencia ecológica, o sea, del drama de perder naturaleza, ¿no? Perder la experiencia del contacto con la naturaleza. Y entonces, de ahí surgió la idea de hacer una película en formato de denuncia donde la trama secundaria fuera eso, ¿no? Un tema de quema premeditada de terrenos forestales. Durante el desarrollo de la película y la financiación, bueno, pues nos dimos cuenta de que un cortometraje primero nos ayudaría también como prueba de concepto, también a levantar la película, después a mí a ejercitarme como director y finalmente, sobre todo, a hacer llegar ese mensaje pues mucho más rápido, porque financiar una película pues son 2 o 3 años y bueno, y el cortometraje afortunadamente lo pudimos hacer más rápido, ¿no? Y como creemos en las historias que contamos, pues dijimos, venga, adelante, vamos a hacerlo. Sí, el tema para mí es que, claro, también durante años se ha explicado que el incendio forestal pues es un relato casi automático, ¿no? La especulación inmobiliaria, como dices tú, recalificación de terrenos, ¿verdad? Y también envidias
de límites de terreno, ¿no? Hoy el contexto es más complejo para mí, ¿no? O sea, hay una burocracia, hay un abandono rural, por así decirlo, una precariedad de brigadas también, porque las brigadas no quieren trabajar 3 meses, sino querrían trabajar todo el año, aunque parezca anacrónico, ¿verdad? Pero incluso también han sucedido pues, nuevas hipótesis económicas, casi conspiranoicas, ¿no? La minería de tierras raras, en fin, cosas muy, muy curiosas. ¿Crees que el cine es una oportunidad para abarcar otras historias de incendios? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el cine, para mí, como yo lo entiendo, es una oportunidad para poner temas de debate encima de la mesa, para reflexionar, para hacer pensar, no tanto para dar respuestas, pero sí para plantear preguntas. Y en donde se quejan los finos, en realidad, nosotros al final decimos por egoísmo, por avaricia, por incompetencia. No, no sé si es, o sea, no queremos hacer tanto el foco en si es para recalificar terrenos o si son resquicios, por lo que sea, hemos abandonado al bosque, ¿no? Porque ahora lo decías tú, también muchas veces es por el abandono, ¿no? Por el tipo de leyes que se están haciendo desde la capital o por el abandono de eso, ¿no? De utilizar pastoreo, de agricultura ¿Verdad? extensiva, etcétera, Sí. ¿no? Entonces, yo pienso que, y además este cortometraje ha sido muy bien recibido en el entorno rural, que a mí me da un poquito de miedo, me da un poquito de miedo lanzar este mensaje y que se lo tomaran como, bueno, ¿qué dice este chico de Barcelona, cosmopolita, urbanita y tal? Y la verdad es que es donde hemos tenido más premios y mejor acogida, ¿no? Pero al final se trata de eso, de más que apuntar a una de las causas, de hacer reflexionar de que el bosque está vivo también y debemos protegerlo, ¿no? Y, y bueno, esa es la historia. De hecho, si nos fijamos, cada escena empieza con una agresión al bosque. Ahí está la tala, está el coche que, ¿no?, representa la contaminación, están los disparos. O sea, quiero decir, incluso Serafín, que ama el bosque también, de alguna forma es partícipe ¿no?, de esa Sí, dicotomía. porque es el personaje que estorba, ¿no? O sea, Serafín es el personaje incómodo, el que no entra en el plan, el que no cede, ¿verdad? Bueno, en muchas tragedias contemporáneas, el que resiste acaba siendo señalado como el problema. Sí, es un poco el Don Quijote de nuestra historia, ¿no? El soñador, digamos, el romántico en el sentido más amplio y estricto de la palabra, ¿no? Y creo que es lo que más necesitamos hoy, lo que más nos falta. Es decir, la persona estoica un poco que sigue firme con sus valores de alguna forma, ¿no? Y que no se deja influir ni comprar ni nada, y eso representa Serafín. Lo que pasa es que también, yo siempre lo cuento, que no es una historia de buenos y malos para mí, sino de posturas morales alrededor de un debate. O sea, yo también quería que el resto de personajes también tuvieran argumentos para defenderse. Al final esto es un debate entre conservación y supervivencia, entre tradición y, bueno, modernidad malentendida, ¿no? Pero sí que es verdad que evidentemente tenemos una postura moral desde el cortometraje y creo que está muy clara, pero que cada personaje se entendiera que también, bueno, hay muchas veces que es verdad que hay sociedades rurales que están, bueno, pues prácticamente arrojadas a tener que sobrevivir como pueden, ¿no? Entonces, no iban hacia, o sea, contra esas comunidades, sino al revés, ¿no? A intentar dar argumentos para acordarnos más de las condiciones, bueno, en las que viven y de lo que tendríamos que hacer para cambiar esta situación. A mí me ha encantado, ¿eh? Yo, además, en el transcurso de ver el corto, o sea, el final, no te lo esperas. O sea, es curioso porque los que acostumbramos a ver tanto cine, pues ya vemos los pasos, ¿no? Previsible, previsible, previsible. ¿Entiendes? Y no, está fantástico, está muy bien contado, breve, intenso y realmente fascinante. Espero que los premios tengan su oportunidad. A ver, queríamos jugar con el género thriller para, que Sí, es, sí, para eso, ¿no? Para llegar a más espectadores, para que más allá del mensaje la historia pues fuera entretenida, enganchara, ¿no? Y en este y caso con el además género. en picado, ¿no? ¿Has hecho? Sí, 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 sí. Y luego los premios, pues ya veremos. Es muy Sí, complicado, pero sí, bueno, sí, ahí, sí. ahí estamos. Entonces me hablabas que esto ha sido pues la oportunidad de hacer un borrador, ¿verdad? Con menos presupuesto, más ajustado,
pero una película me imagino que ya tiene, bueno, es un riesgo también, ¿no? O sea, es atractivo, pero también Sí, debe ser un riesgo porque debes ampliar, ¿no? Los argumentos o, bueno, en todos, bueno, en muchas facetas. Si quieres aportar misterio, solución, personajes, bueno, no sé sí, cómo lo sí. enfocas. Es verdad que no es exactamente el cortometraje alargado, sino que tiene este mismo mensaje de denuncia, pero es otra historia. Es un thriller dramático también. Tiene las complejidades que tenía este cortometraje, en el sentido de rodar en un bosque, en exteriores, de noche, bueno, un thriller y con este mensaje, pero es una película distinta, es otra trama. Hay de fondo esta denuncia, pero es verdad que también la parte dramática es mucho más también extensa y es mucho más profunda, digamos, ¿no? Aquí ves la parte dramática pues muy condensada, ¿no? Entre el alcalde y Serafín, o entre sobre todo padre e hija, ¿no? Ese momento de no entenderse, dos generaciones y dos visiones de qué hay que hacer con la naturaleza, ¿no? Sí, bueno, estamos acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Queremos soluciones rápidas, queremos, pues el dinero es algo muy, muy seductor, por así decirlo, que barre, ¿no? Como una pisonadora cualquier concepto moral que pueda tener cada persona, ¿no? O sea, si se sale de ese rodillo, en verdad, es una odisea. Pero si no, su hija pues quiere soluciones rápidas, ve que su padre está empeñado como un Quijote, ¿verdad? Y, y sí, pero sí se refleja mucho, ¿eh? O sea, el tema de las propiedades, las herencias, el dinero fácil, las presiones, está muy Sí. bien, muy bien. Ahí creo que es la clave, que además de rápido, fácil, ¿no? Buscamos soluciones fáciles hoy en día y a corto plazo. Entonces, al final es verdad que más allá del mensaje pues, más medioambientalista, hay un mensaje ahí un poco hacia este tipo de cultura, ¿no? Tan capitalista y vaya, y de objeto, ¿no? De intercambio de cosas, ¿no? Donde acabamos cosificando todo, también la naturaleza, ¿no? Como si fuesen bienes que están a nuestro servicio, ¿no? Sí, 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 o sea, pim pam, podemos disponer de ellos como queramos, sí que Mm. es verdad. Es muy perverso ese tema, sí que es verdad. Ahí es donde hay posturas morales como muy distintas, y entonces permite también más matices, ¿no? Y creo que en un largometraje pues también es verdad que te da más, bueno, pues más tiempo, ¿no? Y más capacidad de extenderlas, sí. Los actores, bueno, el equipo me ha parecido estupendo, son actores emblemáticos. Sí, Ha sido decir, sí, 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 hacemos el corto. ¿Cómo ha sido el rodaje? bueno, tuvimos la suerte de tener sís muy rápidos de las opciones que más nos gustaban y al entrar, especialmente Francesc Curé y Ramón Barea, pues el resto fue pues, más fácil, ¿no? Digamos. Y la verdad que a Ramón lo vimos, no sé, enseguida, para el personaje me gustaba mucho, Francesc también y además es un actor que también cuento con él en el largometraje si sale, entonces ya lo tenía pues en ese papel de alcalde y todo eso. Y Almudena y Víctor, yo a Víctor es menos conocido, pero lo había visto en un cortometraje que me había gustado mucho y me parecía que también aportaba mucho a la atmósfera que yo quería crear y tal. Y, y bueno, y la verdad que fue un lujo trabajar con todos ellos. Yo pude tener una conversación con ellos por teléfono antes de conocerlos para hablar del guión y del personaje, si tenían dudas y también eso, ¿no? De cómo defender cada uno de sus personajes. Luego tuvimos un ensayo antes de rodar, el día antes, aprovechando la prueba de vestuario, pues hicimos una lectura de guión y tuvimos bueno, un ensayo dialogado, digamos. Pero fue muy fácil y era un rodaje difícil porque era un rodaje en exteriores, en invierno, estábamos a -0 grados por la noche rodando. ¿En qué Y aún zona así, era? era en una zona como cerca de Manresa, en Ah, Cataluña, sí, donde, bueno, rodamos en dos bosques distintos, aprovechamos, necesitábamos dos bosques distintos, no voy a hacer un spoiler, pero creo que es muy claro el porqué, y entonces, bueno, rodamos por esa zona que nos permitíamos encontrar esos bosques. Y también cerca de Viladrau, ah, sí. cerca de Espinelvas también.
Y entonces, bueno, hacía un frío en invierno, en enero, pero bueno, y aparte buscaba yo atardeceres, Sí, me amaneceres, imagino que, sí, ¿no? esa atmósfera de thriller. Exacto, el clima Sí, adecuado, sí que es verdad. sí, lo cual es muy exigente porque el amanecer, cuando sale el sol se te ha acabado, tienes que cortar. Y el atardecer, cuando llega la noche, tienes que cortar. Entonces, realmente teníamos que correr mucho y teníamos poco tiempo al ser autofinanciado el cortometraje, así que, bueno, Muy suerte bien, que los actores eran, bueno, la verdad que todos fueron muy, muy generosos muy genial, porque todos sí. se portaron muy, muy bien. Bueno, habéis estado en 100 selecciones internacionales. Entre nacional e internacional, más de 100 entre nacional e internacional, sí. Estupendo. ¿Y qué anécdotas tienes de esas presentaciones? No sé, cuéntanos. ¿Alguna Bueno, que sobre sea? todo, a ver, sobre todo lo que te decía antes, que a mí cuando empezamos la distribución tenía ese miedo de decir una historia sobre un mundo rural explicada desde la ciudad, qué va a pasar, cómo se va a coger, van a pensar que voy contra ellos o no. Y al revés, o sea, donde mejores acogidas hemos tenido, tanto en España como internacional, han sido en festivales rurales, en pequeños festivales de pueblo que tocan a zonas forestales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ganamos el primer premio en el Festival de Plasencia, que es una zona que estuvo muy, muy afectada por los incendios, la que más. Eh, Hemos ganado también premios importantes en Astorga, en Soria y bueno, pues fue como muy, además la gente me lo decía, ¿no? Me decía, es que este tema claro, nos ha tocado mucho, ¿no? Por el verano que hemos pasado. Entonces Bueno, eso fue pero como... date cuenta que no solamente animales desde de todo tamaño, ¿no? Hasta insectos, en fin, sino también personas que pierden su identidad, porque Claro, eh, ahí se va la historia de una persona, o muchas, quiero decir, pero sí, sí. sí, es como, es una devastación a todos los niveles. Lo que pasa que bueno, que la impunidad es a veces muy alarmante, ¿no? Porque, bueno, es que es difícil, ¿no? Esa adicción que tienen los incendiarios es algo que clama al cielo. Yo creo que es un drama al que lamentablemente parece que nos estemos acostumbrando y Sí, que sea normal y que además olvidamos muy rápido, porque este invierno, y hace 2 meses o 3, estábamos con el drama de los incendios y ahora parece que no hayan pasado, o sea que queden bueno, muy lejos. porque todo el Mm. mundo cuando está así, a ver si llueve, a ver si llueve. Sí, exacto, sí, sí, sí. Entonces, si Sí, sí, llueve, y la prevención de los incendios empieza en invierno, además. O sea, es ahora que hay que empezar a replantear cosas, a intentar hacer esto, ¿no? Pues quizás cortafuegos, pastoreo, ¿no? cortafuegos, toda la prevención de cómo cuidamos el suelo en los bosques, etcétera, ¿no? Bueno, es Pero que bueno. claro, el tema de los animales era eso, ¿no? Que podían Ujú. políticas, ¿no? Unas políticas de cómo cuidar el bosque eran más, no sé, más eficaces, ¿no? Creo yo, aunque Sí. Bueno, y también volver un poco a las raíces, ¿no? Muchas cosas y al sentido común y al contacto con la naturaleza. Y entonces, bueno, ver por qué se hacían algunas cosas antes como se hacían antes. No todo, o sea, no todo lo de exacto, antes está mal. O sea, hay que intentar pues, preservar lo que está bien y lo que no, pues sí, cambiarlo. Pero darnos cuenta del vínculo que tenemos con la naturaleza. O sea, de la necesidad que tenemos de la naturaleza. Porque al final cada vez estamos más rodeados de cemento, ¿no? De asfalto, pero ¿para qué? Para luego escaparnos unos días de la naturaleza, o no, o a viajar, o el que sea. Entonces, deberíamos encontrar ese equilibrio, ¿no? Esa vida un poquito más equilibrada bueno, de no estar todo el día en cemento para escaparte, sino intentar equilibrar eso. Eh, y eso se aplica a muchos ámbitos, ¿eh? O sea, al final se trata de eso, de encontrar el equilibrio y la armonía en el día a día, yo creo. no, no, evidentemente. Bueno, me ha encantado que estés aquí, tener esta oportunidad y bueno, que por mi parte pues ha sido muy gratificante. Espero que sigáis con esta proyección y que todo el equipo quede, bueno, muy contento yo creo que sí, no sé, no sé. No sé, todos los que se convocan a los premios Goya, pues me imagino que habrán expuesto esfuerzo, imaginación y tesón, ¿no? Pero a ver si hay suerte.
Muchísimas gracias. ¿Habéis avisado ya a los Mosquera? Deberíamos hablar con la familia. Están en ello. No ha quedado nada. Que no voy a vender mi bosque. Teníamos un trato. No me metas en tus historias, Ignacio. Pensaba que ya estaba decidido. No voy a dejar que desaparezca. Si no es Ignacio, va a ser el siguiente. Para ti es fácil mantenerte en tus 13 y mirarnos por encima del hombro. Pero hay mucha gente que no tiene otra. Que no quiero hablar de ese asunto. He dicho que no. Esto va a acabar matándote. Esto es la obra de un loco.